Cordial saludo. El día de hoy hablaremos acerca de la economía del país de Dinamarca. Mi grupo de compañeros está conformado por Byron Steven Salazar Jaimes, Juliana Kitian Ruiz, Nayarit Alejandra Suárez y quien les habla Eliana Forero Forero. La inflación es un fenómeno que ocurre en casi todos los países. Si no hubiera inflación, los precios bajarían, lo cual generaría una deflación, que es el temor de cualquier responsable económico de un país. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales. Definido este concepto, vamos a ver la inflación de Dinamarca en los últimos 5 años. Cuando hablamos de la inflación de Dinamarca nos referimos a menudo al índice de precios al consumo, abreviado como IPC. El IPC danés muestra la evolución de los precios de una serie definida de productos y servicios que adquieren los hogares en Dinamarca para su consumo. Para determinar la inflación se analiza cuánto ha aumentado porcentualmente el IPC en un periodo determinado con respecto al IPC en un periodo anterior. En caso de la caída de los precios se habla de deflación, inflación. La moneda oficial de Dinamarca es la corona danesa. Fue el resultado de los acuerdos de la Unión Monetaria Escandinava que permanecía con vigor hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. En Dinamarca, el nombre común fue krone. Esta moneda también se usa en Groenlandia y las Islas Feroe. Aquí podemos observar la inflación de Dinamarca en los últimos 5 años. En el 2016, la inflación anual fue del 0,25%. En el 2017, la inflación fue del 1,14% y en el 2018 fue de 0,81%, en el 2019 fue de 0,75%, en el 2020 fue de 0,42% y hasta el momento, en marzo del 2021, está en 1,7%. Aquí podemos ver el gráfico de cómo está la inflación en Dinamarca. Este es la inflación. El índice de precios de consumo armonizado, IPCA. Este es un sistema que mide la inflación de modo que la tasa de caída de uno de los países de la Unión Europea puede compararse con la de los demás. Esta se implantó para calibrar objetivamente el cumplimiento de uno de los criterios de convergencia. Su objetivo es proporcionar una medida común de la inflación. En muchos países europeos se analizan dos datos claves para la inflación del consumo: el índice de los precios al consumo (IPC) y el índice de precios al consumo armonizado (IPCA). El IPC suele ser la tasa oficial de la inflación de los precios al consumo del propio país. El IPCA se creó específicamente para poder comparar los datos de inflación en Europa. El IPCA de Dinamarca, el dato de inflación, muestra la evolución de los precios de una serie definida de productos y servicios que adquieren los hogares en Dinamarca para su consumo. Para determinar la inflación se analiza cuánto ha aumentado porcentualmente el IPCA en un periodo determinado. Si el porcentaje es negativo, nos enfrentamos a una deflación. Hola a todos, el día de hoy les vengo a hablar sobre el Producto Interno Bruto del país de Dinamarca en los últimos 5 años. Bueno, primero que todo vamos a hablar sobre qué es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por la economía de un país durante un periodo de tiempo determinado. Si se suma el valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en el país durante un año, obtienes el Producto Interno Bruto. En conclusión, es una forma de medir el crecimiento económico de un país. El Producto Interno Bruto en el año 2017. El Producto Interno Bruto de Dinamarca en el año 2017 creció un 2,8% respecto al 2016. Se trata de una tasa 4 décimas menores que la de dicho año, cuando fue del 3,2%. En el 2017 la cifra del PIB fue de 294.888 millones de euros, con lo que Dinamarca es la economía número 37 en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. El PIB per cápita de Dinamarca en el 2017 fue de 51.140 euros, 1.720 euros mayor que el del 2016, que fue de 49.420 euros.
euros. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar unos datos con los que en los años anteriores, en el 2007, cuando el PIB per cápita en Dinamarca era del 42.740. Acá podemos ver la gráfica de la tasa del crecimiento a precios constantes en Dinamarca. En el 2017, el Producto Interno Bruto fue de un 2,8%. El Producto Interno Bruto en el año 2018. En el año 2018, el Producto Interno Bruto de Dinamarca creció un 2,2% respecto al 2017. Se trata de una tasa de 6 décimas menores que la del dicho año cuando fue del 2,8%. En el 2018 la cifra del PIB fue de 300. Dinamarca ocupa el lugar número 38 en la economía mundial por el volumen de su PIB. La economía de Dinamarca tiene un alto grado de dependencia del sector exterior por sus importaciones y exportaciones. Sus importaciones principales son productos químicos, maquinaria, equipo de transporte y bienes tanto facturados como semifacturados. Sus exportaciones son de productos agrícolas, cerveza, muebles, transporte marítimo y productos farmacéuticos. En los sectores económicos de Dinamarca encontramos en el primer sector la agricultura danesa, granos, patatas, pescadería, petróleo, gas natural, sal, piedra, arena y más. En el segundo sector, cerveza, muebles, transporte marítimo, productos farmacéuticos. Y en el tercer sector, comercio al por mayor y al por menor, comunicaciones y transportes, servicios financieros y empresariales. Boletín informativo de desempleo en Dinamarca. Como dato importante, en 1994 Dinamarca adquirió su independencia absoluta. El desempleo en Dinamarca experimentó un fuerte descenso a partir de 1994 y hoy en día se sitúa en torno a un promedio de 170.000 personas. La situación de prosperidad que se vive desde 1994 contribuyó a este descenso, que también ha experimentado el desempleo de los parados de larga duración. Además de la coyuntura económica favorable, otro factor que influyó en el desempleo fue el cambio estratégico que ha tenido lugar en el terreno de la política laboral, sobre todo en lo relativo a la reforma del mercado laboral emprendida en 1994. Entre las modificaciones centrales destaca el recorte de la duración máxima del subsidio de desempleo y el avance en las distintas formas de activación de los desempleados que no encuentran un nuevo empleo por sus propios medios. Los programas de reciclaje y la formación son las principales modalidades de activación laboral, sobre todo en lo que se refiere a menores de 25 años. En Dinamarca se ha producido un descenso del desempleo tan acusado que el problema del desempleo juvenil, antes tan grave, está a punto de desaparecer. La reforma mencionada estableció que los jóvenes desempleados que no hayan sido capaces de encontrar otro trabajo en el plazo de medio año deben recibir formación o aceptar una reducción del subsidio de desempleo a la mitad. El Ministerio de Empleo danés ha elaborado un folleto resumiendo las reglas del mercado laboral danés y las instituciones relevantes a esta área con la finalidad de fomentar la buena colaboración entre Dinamarca y el extranjero a nivel de los trabajadores, compañías, organizaciones y autoridades nacionales e internacionales. El folleto se dirige particularmente a las compañías y trabajadores que trabajan o desean trabajar en Dinamarca, pero que tengan conocimiento limitado al modelo laboral danés. En esta gráfica podemos encontrar las tasas del desempleo desde el 29 de julio del 2016, teniendo un 3,4% del desempleo, hasta el 31 de mayo del 2021, teniendo un 4,2% del desempleo. En la gráfica podemos observar cómo ha aumentado o disminuido las tasas del desempleo con el pasar de los años.